de que usted venía escuchando la intervención en nuestra radio de el abogado defensor de los hermanos Isaías Zavala Egas. Jorge Zavala Egas tiene más o menos estos puntos de vista. Él defiende de que la decisión de la instancia Naciones Unidas es inapelable. Nos leyó puntualmente, literalmente, el acto resolutorio. ¿Qué tan claro, digamos, es esta especie de sentencia, aparentemente sentencia, en el que precisa absolutamente todas las cosas que el organismo internacional cree que son de incumbencia de los afectados, especialmente proclives a solicitar reparaciones? Eso dispone. ¿Qué deja para luego, tal vez para conversarlo? Porque también el doctor Zavala allí se cambia de actitud, ¿no? Y dice, bueno, pues nos sentemos, busquemos un espacio para estructurar un convenio reparatorio. Inclusive mencionó al último, lo que es innegociable es la parte ética, acción disimulatoria o de buena fe de parte de un jurista de tanto prestigio. Y otra cosa es la parte económica, donde podemos sentarnos a negociar. Algo de eso también manifestó. A su juicio, ¿qué construye, digamos, este dictamen? ¿Qué construye? Muy buenos días, María Paula. Buenos días nuevamente, Gonzalo. A mí me gustaría, efectivamente, escuché completa la entrevista del doctor Zavala y tengo algunos comentarios sobre eso, algunas coincidencias, otras no. Pero a mí me gustaría proponerles también extender un poco en el tiempo la mirada sobre el caso, ¿no? Porque en determinado momento nosotros pensamos el caso se resume a la decisión de incautación y ahora la decisión del Comité de Derechos Humanos. Y yo creo que al Ecuador nos vendría muy bien tener una mirada un poquito más grande hacia atrás y hacia adelante. Es decir, ¿qué pasó 10 años antes y 10 años después de la decisión de incautación, que no fue tomada por la Asamblea Constituyente, sino por la GD? ¿Qué pasó 10 años antes y 10 años después? 10 años antes. ¿Intacta esta banda de memoria? No intacta, pero creo que hay ahí unos datos que son importantes. 10 años antes, lo que pasó es que la familia Isaías, los hermanos Isaías, recibieron un préstamo para resolver lo que en ese momento parecía un problema de liquidez del banco que manejaban. Y para ese préstamo entregaron garantías personales. Es decir, usted, banco, usted, Estado ecuatoriano, me presta y yo le digo, mire, si no le puedo devolver el dinero, le garantizo con mis bienes que voy a honrar mi deuda. Porque el dinero que me está prestando el Estado ecuatoriano es el dinero de todos los ecuatorianos. Entonces, si usted va a quebrar, no me reparta la pérdida. No me puede usted trasladar a mí la pérdida para todo el país. No vamos a socializar la pérdida. Así es. 10 años después, en ese momento, en el 2008, lo que había pasado es que no se había ejecutado ninguna garantía. Entonces, el Estado ecuatoriano le prestó la plata y usted no me la ha pagado o no me la he terminado de cobrar. Entonces, lo que hago, lo hizo la AGD, fue embargar bienes para ejecutar garantías. A ver, pongamos esto como el antecedente. Entonces, ahí había un préstamo que se le entregó al Filambanco para resolver lo que en ese momento parecían problemas de liquidez. Luego, no solamente el Filambanco, sino el sistema financiero ecuatoriano mostró una lista de sus vicios. Y entonces ya vimos que no fue solamente un problema de liquidez, pero en todo caso en ese momento se entregó un préstamo para resolver un problema en el sistema y se firmaron garantías personales para responder con los bienes por una deuda. ¿Pero qué se le debía culpar 10 años antes al Filambanco? 10 años antes, solamente permítame moverme un poquito para no perder esa línea de argumento, pero 10 años después los bienes fueron embargados por la GD, una decisión de la Asamblea Constituyente, que es sobre la que hoy existe una decisión, y ahora me comentaré un poco sobre esto. Pero
una decisión de la Asamblea Constituyente que impide que se apele judicialmente de la decisión de la AGD. Y, por lo tanto, la AGD incauta los bienes, embarga los bienes y crea un fideicomiso para su administración, que se llamó el fideicomiso AGD No Más Impunidad. 10 años después, ¿qué pasó con el fideicomiso? Es que esa me parece que es una pregunta, porque en este momento estamos discutiendo de alguna forma los intereses de los hermanos Isaías y su juicio frente al país y el pedido que le hacen con legitimidad. Todo el mundo puede decir, yo creo que se ha cometido o no una injusticia. Pero al Ecuador le interesa también aclarar lo de los 10 años antes. Lo que es insólito es que han pasado 20 años y seguimos discutiendo y no tenemos una versión absolutamente clara de todo lo sucedido y de todos los responsables. Y 10 años después, a mí como ecuatoriana, a mí como constituyente que voté el mandato 13, además, me interesa saber cómo administró el Estado ecuatoriano los bienes. A mí como ecuatoriana, no digo como expropietaria, no, a mí como ecuatoriana, me interesa saber que si el Estado tomó una decisión para recuperar sus inversiones, que las haya recuperado, que haya dejado claro cuál era el monto que tenía que recuperar, que haya administrado de forma transparente esos recursos, porque ahora resulta que el fideicomiso AGD No Más Impunidad, en una gran paradoja con su nombre, se convirtió en el reino de la impunidad, porque no están claras las ventas de las joyas de la corona, porque no están claros los mecanismos de la administración, porque una de las entidades que hizo parte de ese fideicomiso, que fue COFIEC, repitió los mismos vicios que le llevaron 20 años antes al sistema financiero a caer como cayó. Préstamos vinculados. Ahora los préstamos vinculados, que ya en la legislación son castigados con mucha más severidad, son los que tenía COFIEC con las empresas del propio fideicomiso. Entonces, quiero decir que no podemos mirar este caso solamente como la decisión de la AGD, la decisión de la constituyente, sino de dónde venía. De 10 años sin que se ejecuten las garantías para que se recupere el dinero de los ecuatorianos, y 10 años después se ejecutan las garantías y tampoco se recupera, y permítame, hay unos cuantos que se ferearon también lo embargado. Dicho eso, la resolución del Comité de Derechos Humanos, esta o cualquiera, el Estado ecuatoriano debería cumplirla, porque esa es su obligación, ese es su compromiso internacional de cumplimiento de derechos humanos. Y cumplirla, nos corresponde dar una respuesta. Sí, no, nos corresponden varias cosas, nos corresponden como Estado varias cosas. Hay que cumplirla. Creo que la mejor recomendación la hizo el doctor Zavala al decir, lean completa la decisión. Claro. Es una decisión que tiene 17 páginas, con el voto salvado tiene 19 páginas, así que nos vendría muy bien leer la resolución para no estar sujetos a interpretaciones de parte interesada, o interpretaciones delirantes como las que ha hecho el canciller de la República. Pero también es cierto que la resolución del comité no dice hay que devolver. La resolución del comité lo que hace es que habilita un nuevo proceso para que se discuta, para que se defiendan de la incautación, de la decisión de la AGD, los que se consideran perjudicados por esa decisión. Entonces, no es cierto que la decisión lleva automáticamente al Estado ecuatoriano a devolver y que aquí lo que hay que discutir son los montos de todo lo que hay que devolver. Eso no es verdad. Al menos no creo, no es esa mi lectura, ya que estamos discutiendo entre posibles interpretaciones. No es esa mi lectura. Lo que sí creo es que la reparación les proporciona a los representados del doctor Zavala un nuevo recurso civil para discutir, para poder defenderse, para discutir la legalidad de la incautación. Y probablemente ahí podrán discutir cuánto exactamente le debían al Estado, cómo se lo habían pagado o no, si se había cobrado, los montos, las figuras, las empresas, pero no se dice ahí que no se les debió incautar. Paula, creo que viene de nuevo un vuelto si es que no se preparan bien. No creo que dice eso exactamente en este momento, pero habilita un nuevo recurso civil. Simplemente haciendo la operación, sí. 1.000 millones, que es la pretensión, porque no es una aspiración, es una pretensión, 1.000 millones versus lo que el Estado le prestó, es una cantidad asombrosa de beneficio, de premio que sacarían los hermanos Isaías. Bueno, hay algunos informes sobre eso y eso es lo que hay que estudiar. Claro. Pero no es que el Comité de Derechos Humanos dice ahora se va a devolver. Ni fija cuantías, ni tampoco es cierto que se pronuncia sobre los temas de fondo.
¿Cuáles son los temas de fondo? O sea, sobre otros temas de fondo en los procesos penales, perdóneme. ¿Qué no queda claro de este dictamen? Yo he leído, no, sí queda todo claro. Está muy bien. O sea, el dictamen no es oscuro. El dictamen dice, sobre su sentencia penal, no tengo competencia y no tengo la información suficiente, no me corresponde pronunciarme. Sobre la incautación, sobre la decisión, sobre los hechos que llevaron a la incautación, tampoco me voy a pronunciar. Me voy a pronunciar diciendo que el hecho de que usted no haya podido apelar de la decisión ante los jueces locales constituye una violación al debido proceso. Eso. No dice ni que son inocentes, ni que son culpables de la gestión del Filambanco en su momento. Lo que dice es, el hecho de que usted no haya podido apelar es una violación a su derecho a la revisión judicial, al doble conforme, a un proceso con las debidas garantías. Y le insisto, lo que creo es que esa decisión habilita le proporciona a los defendidos del doctor Zavala un posible recurso civil para discutir la decisión de la JEDEC. Este tema de la reparación. Una de las discrepancias quizás conceptuales entre el Estado y nosotros es el concepto reparación, plena reparación que ordena en el punto 9 el dictamen. ¿Qué es plena reparación? Yo entendería que ellos han considerado que se trata de reparar las casas de los Isaías o los vehículos de los Isaías o las cañerías dañadas. Eso no es reparar en derechos humanos. Reparar en derechos humanos es lo que define nuestro artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es una repetición de la definición del Pacto Internacional y de todos los convenios de derechos humanos. Reparación jurídica, reparación económica y reparación moral. Reparación jurídica decretando la nulidad del mandato 13 y las incautaciones. Reparación económica regresando la situación patrimonial de los Isaías al 7 de junio del 2008. Y finalmente la reparación moral, que es lo que está en el punto 10, que es publique el fallo, enséñele a la comunidad ecuatoriana que usted vulneró los derechos y pida disculpas a los hermanos Isaías. Yeah. Esas son las tres dimensiones de una reparación plena, integral, como se llama. Exa FM. Sobre la mala lectura de el señor canciller Long. Esto es muy grave para el país, una representación casi de forma de respuesta oficial, porque caracteriza determinados mandamientos de la intervención de este organismo internacional, pero equivocándose en lo vital. Esto dijo Jorge Zavala, que este fallo, leído de esa manera, más bien es un flaco favor a la defensa de los hermanos, digamos al país, en favor de la defensa de los hermanos Isaías. Él lee solamente el punto 7.8 del dictamen, en el cual lo que dice es que en el Ecuador 16 años de proceso penal no se debe considerar una dilación indebida. Y de acuerdo, entonces nos dice a nosotros que nos quejamos de los 16 años por demora indebida, nos dicen, no señor, en su país 16 años de proceso penal no es dilación o demora indebida. Respetamos el criterio, no lo cuestionamos y que el Ecuador entero vea si 16 años de proceso penal es o no una demora indebida, pero aceptamos que eso es verdad. En la parte ética informativa, nos dice que al final el dictamen dice claramente, según el Estado ecuatoriano. Sí, son palabras del Estado ecuatoriano que ellos repiten y las pone como si fueran palabras del dictamen, en una falsificación ideológica de la información. Bueno, y él anuncia también que hay un juez ejecutor en esta instancia, ¿no? Que hay que nombrarle. Pero después de que la parte civil sea de alguna manera convenida, arreglada, negociada. A ver, no dice que hay un juez ejecutor. La resolución el lo fallo que dice, indica que se debe nombrar al juez ejecutor del fallo.
La resolución lo que dice es que el Estado ecuatoriano tiene 180 días para comunicarle al comité cómo va a hacer para aplicar esta decisión, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el fallo. Yo insisto en que es importante leerlo, pero también en que es importante ponerlo en su contexto. Ya. No podemos perder la memoria de lo que el episodio de la crisis del sistema financiero significó para el país. No puede ser que ahora no pasó nada. No solamente que no pasó nada, sino que nos vamos a poner en una fila a pedirles perdón a quienes gestionaron el sistema financiero en ese entonces, ¿no? O sea, eso tampoco es cierto. Hay que acatar los fallos, hay que cumplir los derechos son para todo el mundo, pero no es que un día aquí llegó un grupo de personas y dijo, miren, esos señores tienen muchos bienes, vamos a quitárselos. No pasó así. Así es. Esos señores habían firmado una garantía personal para responder con sus bienes por el préstamo que el Estado les dio para tratar de resolver lo que luego se convirtió en la quiebra del sistema financiero. Por abuso de ellos mismos. Entre otros, así es. Claro. Porque yo creo que no solamente hay responsabilidades de quienes gestionaron en ese momento las entidades del sistema financiero, pero ¿y qué pasó con las entidades estatales? ¿Qué pasó con la superintendencia de bancos? La misma Procuraduría, como siempre. Sí, pero en ese momento, sobre todo las entidades de control, las que eran las llamadas a decir cómo funcionaban, las entidades de control que meses antes habían calificado a las instituciones del sistema financiero. Este es un capítulo que marcó la historia del Ecuador, Gonzalo. Este es un capítulo que sigue definiendo la historia del Ecuador. Este es el capítulo previo a la dolarización. Pero es un capítulo impune. Es un capítulo, a ver, precisamente la incautación lo que pretendía es que no se impune. Lo que es muy grave es que sobre esas respuestas para la impunidad se hayan cometido otras irregularidades. Por eso es que yo digo, hay que mirar qué pasó antes y también hay que mirar qué pasó después. También hay que mirar cómo se administraron esos bienes, insisto, no en defensa de los anteriores propietarios o de los propietarios incautados, sino en defensa de los intereses de los ecuatorianos. Lo que no puede ser es que reeditemos los mismos problemas de siempre. No puede ser que se incaute una institución del sistema financiero por haber hecho préstamos vinculados y con la nueva institución hagamos de nuevo préstamos vinculados. No puede ser que se incauten empresas como resultado de manejos que no fueron transparentes y ahora se hagan otra vez manejos no transparentes. No puede ser que no aprendamos. Entonces, yo por eso insisto, pero creo que hay que leer la decisión. Saldrían de víctimas, y ese me parece que es el equívoco histórico del organismo internacional, de la comisión del organismo internacional, porque no ha analizado todo el espectro. Sí, es que al comité no le piden eso y por eso tampoco hay que utilizar la decisión del comité para decir santifiquemos a los señores Isaías y pidámosles perdón. ¿La comisión qué examinó? El comité. El comité. Lo que hace es decidir si es que se violó en determinada instancia el derecho a apelar. Eso es. Eso es. Solamente eso. Así es. No dice, mire, son unos santos. No dice, mire, usted de gana les han hecho el juicio penal. No dice, en vano les incautaron. Dice, ¿saben qué? Tiene un país que darle a la gente derecho a apelar de las decisiones. Y a defenderse. A apelar, porque han tenido otra defensa. Por favor, recordemos que esta decisión se toma después de 10 años de que se defienden. Tanto se defienden que nunca se les quita ningún bien. ¿Pero se defienden las partes? Claro. Claro que sí. Partes? A ver, la que tiene que defenderse, ¿no es cierto? Cuando el Estado está procesando a alguien. Imagínese desde el fiscal Pesantes, unos baches impresionantes hasta el fiscal Chiriboga. Y el fiscal Chiriboga le manda al de la GD o a la inversa. Van personajes de segunda categoría que no pueden entrar ni siquiera a las instalaciones donde la consulta está en pendiente. Mire, este es un proceso y de nuevo, no es un problema de defenderse ante el comité, es un problema de cuáles son también las resoluciones nacionales, de cuáles son las decisiones que se han tomado aquí, de cuáles son las responsabilidades aquí. Gonzalo, estamos a punto de cumplir 20 años de la crisis del sistema financiero. De la crisis del sistema financiero, 20 años el próximo año, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los responsables? ¿Y quién hizo qué? No es posible, no nos podemos permitir que ahora la discusión sea a 20 años de la crisis del sistema financiero pidámosles perdón a los banqueros. No puede ser, no puede ser. Discutamos estos documentos, veamos en qué tiene que cumplir el Estado su obligación de administrar justicia, pero no nos olvidemos de qué nos llevó hasta aquí, de qué nos trajo hasta aquí.
y a la decisión de la AGD y luego el mandato constituyente, que lo que hacía era blindar la decisión de la AGD, lo que nos llevó fueron 10 años de impunidad. 10 años en que los órganos judiciales regulares, en que los procesos judiciales no podían resolver el tema y nadie había cobrado las garantías a las que el Estado tenía derecho. Yo le dije al doctor Zavala esta mañana, pero resulta que vamos a algo así como a pedir disculpas a los defendidos. Dijo, donde no vamos a nosotros a retroceder por nada del mundo es en la parte moral. La parte económica ya se podrá arreglar de alguna manera. Pero entonces quiere disculpas del Estado y de la sociedad ecuatoriana a los hermanos Isaías. Eso es lo que está reclamando. Me dirá, no precisamente de la sociedad, pero si está pidiéndole al Estado que reconozca un error y una indiciación, si así se llama, encaminó la reacción comunitaria, la reacción de la sociedad ecuatoriana a reclamar pues a esta gente que se tomaron ese dinero y luego quisieron hacer cuentas alegres y claro, procedieron a incautar. El otro también, por hacerse la figura de temporada, escogió ese libreto, pues, ¿no? Y entonces, después lo abandona, después manda emisarios, después están en tratativas. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de los hermanos Isaías permanentemente. Haga lo que me contestó a mí. Deben pensar que el mundo entero está con los ojos puestos en el dictamen, en el Ecuador, en su cumplimiento, y por lo tanto repito lo que usted leyó al inicio. Me parece que la lógica y la ética imponen sentarse a hablar. Debe ser el convenio de reparación jurídico, económico y moral a los hermanos Isaías. ¿En qué pueden ceder los hermanos Isaías? En todo lo que no sea esencial, honra a la dignidad de los hermanos Isaías. La parte patrimonial es una parte conversable, es una parte de cesión de derechos, es una parte de entrega, es una parte de solidaridad, todo eso puede darse. No nos negamos a nada. Tenemos la puerta abierta para un convenio en que lo esencial sea: reconozco que te vulnero, que diga el Estado, reconozco que te vulnere los derechos y te pido disculpas. Exa FM. Pero la parte de la honra y de la dignidad de los hermanos Isaías, aquello no es negociable, Allí cabe solamente pedir perdón. ¿Cómo le parece al doctor Carlos Solórzano Constantine este reinicio de un proceso que debería estar en el Museo de la Vergüenza y de la Dilación Histórica? Buenos días, doctor. Buenos días y muchas gracias. Mire, doctor, perdone, la doctora María Paula Romo me acompaña en el estudio, simplemente para que usted conozca, doctor. Cómo no, salúdela a mi nombre, cómo no. He leído en la prensa, no he leído totalmente la resolución del Comité de las Naciones Unidas, pero lo que yo veo es que ahí hay una separación muy clara en lo que es la incautación y lo que son las causas penales. Sobre la incautación lo que se dice, lo que yo he leído en la prensa, es que no la ley ecuatoriana o el sistema ecuatoriano no cumplió debidamente el proceso, las garantías para que las personas pudieran hacer sus reclamos jurídicos pertinentes. Pero yo no veo, salvo que en alguna parte le esté diciendo lo que dice el doctor Zavala, que hay que pedirle perdón después que nos perjudicaron a todos los ecuatorianos. Ahora sí, tenemos que arrodillarnos frente a los banqueros y pedirle perdón por lo que nos robaron. Eso me parece a mí ya de Ripley. Ahora, ¿desde cuándo el problema del país comienza con la crisis bancaria? Es que aquí en el Ecuador no se han dicho muchas cosas que deberían de decirse. La crisis bancaria comienza con la Constitución de 1998, presidida por Hurtado.
a donde, según el periodista Jorge Vivanco, la transitoria 42 nunca fue discutida y fue aprobada sin ninguna discusión, y en la transitoria 42 está precisamente la posibilidad de auxiliar a los banqueros que habían dilapidado los fondos ecuatorianos. Esa es la realidad histórica. Ahora, con el tiempo, con el transcurso del tiempo, los que han delinquido, los que han perjudicado al Ecuador, ahora resultan que son personas a las que hay que admirarlas como benefactores y a las que hay que pedirles perdón y disculpas por todas las fechorías que hicieron. Comparte esta inquietud la doctora María Paula Romo, y ya nos dijo, doctor. Si yo no le escuché esa parte. Sí, así es, doctor, entonces, mil perdones. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué el Estado ecuatoriano ha sido tan negligente que no ha podido, sobre todo la Procuraduría del Estado aquí falla de manera catastrófica, porque no hay una buena defensa para el Ecuador? Indudablemente que después del feriado bancario, propiciado desde las máximas alturas que ya sabían lo que se venía, porque la transitoria 42 del 98 ya sabían que la crisis bancaria venía, por eso la pusieron. Perjudicaron al país de una manera tremenda, a todos nos perjudicaron. Se calcula en 8.000 millones de dólares el perjuicio a todos los ecuatorianos. Y de eso, ¿quién responde? Se estableció la AGD para recuperar los bienes. ¿Y qué han hecho en la recuperación de los bienes? Se recuperó parte o la totalidad de todos los perjuicios. Sí se recuperó, doctor. Sí se recuperó, pero se llevaron a la casa de ellos. Ellos se recuperaron para ellos, no para el Estado ecuatoriano. Pues ese es el grave problema. Entonces, por eso le digo, las instituciones del Estado aquí fallan demasiado, sobre todo la Procuraduría. El procurador tiene 10 años y no ha ganado un solo juicio a favor del país. Ahí está. Y ha sido reelegido y reelegido. Sí. Eso es una cosa catastrófica. Ahora, tampoco estoy de acuerdo en que el gobierno nacional incauce los medios de comunicación que tenían los hermanos Isaías y lo use en su provecho. Si lo real hubiera sido que se vendan esos bienes para de esa manera recuperar en parte todo lo que los perjuicios ocasionados, lo que le entregó el Estado a los hermanos Isaías, para devolvérselos al público o al Estado mismo. Es que ellos ya daban por hecho de que los medios de comunicación eran de propiedad del Estado y como tales manejaron a su antojo como propietarios, siguen ¿no? Manejándolo como parte de la propaganda del gobierno. Además. Eso me parece y haciendo negocios. Ecuador, licenciado, se han cometido demasiadas cosas horribles para el país. Doctor, en este documento que yo tengo en mis manos, se quiere probar o quieren probar los señores del comité lo siguiente. Dicen, por ejemplo, Roberto Isaías pidió la revocatoria de la designación de los conjueces ocasionales y no se lo aceptó. Se violó la garantía del juez natural, pues al estar domiciliados en Guayaquil, los autores debieron haber sido juzgados por un tribunal ordinario en el distrito del Guaya. Sin embargo, la causa contra los autores fue acumulada a las de otras personas que tenían fuero. Perdone, Gonzalo, Sí. Solamente una precisión. Esa no es parte de la decisión del comité, es simplemente lo que el comité recoge de los argumentos de los defensores. Son argumentos. Entonces. Y este que dice, en el proceso de incautaciones también se violó el derecho del debido proceso. Esos son los argumentos que los abogados de los señores Isaías ponen. Entonces, en una sentencia se recoge, porque yo digo, A dice tal cosa,
B dice tal cosa y luego resuelve. Pero entonces sus argumentos convalida el comité. No. Lo que dice comisión. es, me dijeron, aquí tengo, el Estado me dice esto y los señores Isaías me dicen esto. Yo esto no estoy de acuerdo, esto recojo, sobre esto no me pronuncio. Entonces, en la parte Para en la eso que hay hay que este fijarse, capítulo donde emiten observaciones al Estado, del Estado. no, ese es donde recoge lo que el Estado dijo. Entonces Claro, ahí pero, lo que van a pero poner, aquí discuten la admisibilidad de cada argumento. que dice el Estado. Claro. Y luego hay una parte en donde el comité resuelve, que es la parte final. Entonces, lo que no podemos permitirnos en esta discusión es, por ejemplo, lo que hace el señor canciller, que toma y dice, según el comité, y lo que hace es leer los argumentos del Estado. Asesorado del doctor O del Andújar, otro, no sé. o del otro lado, que alguien diga, no, mire, aquí está que, como está en el documento del comité, les han dado la razón a los señores Isaías. Eso no es cierto. Son los argumentos que se recogen de lado y lado, y lo que hay que leer es lo que resuelve el comité, porque de lo contrario, también hay una parte en donde la resolución repite los argumentos de las partes, recoge los argumentos de las partes para que alguien que lee sepa de qué están hablando. Entonces, ese no es un pronunciamiento del comité. El comité no se refiere al fuero, el comité no se refiere al juicio penal y el comité no se refiere a las incautaciones. El comité se refiere al derecho a apelar, a eso. Pero se refiere a la reparación. Sí, dice, si se le viola el derecho a apelar, hay que reparar. Lo que, en mi opinión, abre la posibilidad de una discusión, de un nuevo proceso en el que se discuta la defensa respecto de la incautación. No significa Pero en ni el que rango de lo civil. en el rango de lo civil, porque sobre lo penal no se pronuncia el comité. Entonces, no significa ni que a los señores Isaías hay que pedirles disculpas, ni significa que hay que devolverles. Significa que hay una discusión pendiente sobre un tema puntual para garantizar el proceso. Expresidente de la Suprema, doctor Solórzano, usted tiene la palabra. Mil perdones. Sí, estoy completamente de acuerdo con la doctora Romo en el sentido de que son cosas muy diferentes, la parte civil y la parte penal. Sobre la parte penal, de lo que yo leo en la prensa, no hay ningún pronunciamiento, y sí hay una gran negligencia de parte del Estado ecuatoriano, que tiene más de 10 años pidiendo una extradición y nunca la logra. Eso es aparte. Sobre eso no hay pronunciamiento, solamente hay la mención. Sobre la parte de la incautación, como dice la doctora Romo, no hay tampoco un pronunciamiento diciendo que se repare. La transcripción de los argumentos de parte y parte y una resolución a donde dice que no se acató el debido proceso para que pudieran apelar o pudieran ejercer sus medios de defensa. Pero hasta allí no más llega. No llega más allá a lo que dice el doctor Zavala. Hacia ese lado nunca ha llegado la resolución, de acuerdo a lo que yo leo en la prensa, porque desde luego tengo los documentos completos en mi poder. Y es lo que yo puedo opinar solamente a través de los medios de comunicación. Pero sí es criticable en términos generales y que el país, ¿por qué ha permitido tantas barbaridades jurídicas a donde todos los que perjudican al Ecuador después de un tiempo vienen como santos y hay que pedirles perdón, hay que pedirles disculpas y hay que hacerles estatuas seguramente por su santidad y no ha pasado nada? Es decir, al Ecuador nadie lo ha perjudicado, todo ha sido santo, todo ha sido perfecto en el país, cuando esa no es la realidad ecuatoriana. Los ecuatorianos, yo creo que ya estamos cansados de ver que cómo se perjudica al Estado ecuatoriano y por ende al pueblo ecuatoriano, y aquí no pasa nada y no se sanciona a nadie. María Eso Paula. no puede ser para un país, una sociedad que no sanciona a los que la perjudican, es una sociedad que no está muy bien establecida ni está muy bien armada. Realmente es calamitoso en el Ecuador que los organismos señalados para controlar los bienes del Estado no hagan nada por defender los intereses ecuatorianos. Eso es una realidad y es una pena ver cómo
una Contraloría no funciona, una Procuraduría no funciona, un Ministerio Fiscal no funciona, una Corte Nacional no funciona, una Corte Constitucional no funciona. Es una verdadera desgracia para el pueblo ecuatoriano lo que está ocurriendo ahora. Nos robaron, primero nos perjudicaron con la famosa superadquisición de Estado, que la mejoró Febres Cordero. Luego nos perjudicaron con el feriado bancario. Y luego nos siguieron perjudicando con la AGD. Por Dios, ¿hasta cuándo el Ecuador permite y acepta tanto perjuicio, y el pueblo ecuatoriano y los políticos y los presidenciables y todas las personas que tienen que salir a defender los intereses del Ecuador hacen mucho y por el foro? ¿Hasta cuándo? Y estos perdonadores vuelven a ser candidatos. Pero por supuesto, vienen a reclamar ahora que se los ha perjudicado, que hay que pedirle perdón y que le den todas las funciones más importantes del país. María Paula Romo. Gracias, Gonzalo. Mire usted que yo decía, hay que mirar en el contexto de 10 años antes y 10 años después. El doctor Solórzano nos dice, no, miremos todavía más atrás, porque es una historia, es una larga historia. Entonces, creo que es importante poner eso en su contexto, ¿no? Casi parte de su adolescencia y usted es muy jovencita, doctora. Hasta más, Gonzalo, pero independientemente de eso, la historia del país no se puede permitir. El olvidar de dónde vienen estas cosas, de dónde vienen estas resoluciones, de dónde vienen las incautaciones. Ahora, que una vez incautados había que vender los canales, estoy de acuerdo. Pero eso no significa que, de nuevo, ahora el resultado de la crisis del sistema financiero es que vamos a pedirles perdón a los que la causaron. Es al revés. Aquí los directivos del Filambanco, del Banco del Progreso, de la Superintendencia de Bancos, etcétera, 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 son los que tienen que pedirle perdón al país. Pero también le digo algo. ¿Qué saca el país con que le pidan perdón si seguimos repitiendo los mismos problemas? ¿Qué sacamos con pedir? Con los mismos actores. Con los mismos actores, con los mismos vicios. Entonces, para mí es fundamental leer la decisión del comité en su dimensión, pero también en su contexto. La incautación de los bienes de los señores Isaías, en su dimensión y en su contexto. No es que se cruzó por ahí la AGD y dijo vamos a quitarles todos sus bienes a unas personas que estaban por aquí cruzando, porque han tenido muchos, ¿no? Había una garantía personal para responder por los bienes, porque los señores Isaías instalaron en el Ecuador un negocio, un banco, que tiene unas responsabilidades inmensas, pues, porque ese banco intermedia con el dinero de los ciudadanos en el Ecuador. Y el Filambanco en su momento llegó a ser el banco más grande del Ecuador, con la mayor cantidad de depositantes. Sí. Entonces, la caída del Filambanco perjudicó a miles de personas. Tal vez, si es que uno incluye a sus familias, a millones de personas. Está relacionada con la dolarización, con una ola migratoria, con una crisis muy grave para el país. Entonces, hay que discutir en esa dimensión el caso que hoy tenemos por delante. Usted termina, doctor Carlos Solórzano. ¿Cuáles serían sus advertencias, pero también sus exigencias, doctor? Mire, mis exigencias y mis advertencias es que ya nos perjudicaron de una manera considerable desde el siglo pasado, los finales del siglo pasado a los tiempos actuales. Y si los presidenciables no se comprometen ante el país a hacer una auditoría económica, social y política de lo que está dejando este régimen, del caos económico que está dejando este régimen, porque se le puede nombrar de cualquier forma, pero la realidad es un caos tremendo. ¿Cómo puede aceptar el país que en los mejores momentos de los precios del petróleo todavía se haya endeudado al Ecuador? No era suficiente el dinero que entraba por el petróleo, porque teníamos que adicionalmente endeudar al país y gastar a manos llenas, dilapidando los dineros. Eso necesita, requiere, exige una auditoría económica, social y política para establecer qué es lo que está dejando este régimen
como herencia para un régimen nuevo. ¿Qué pasó con el Banco Continental? Los hermanos del Banco Continental han vuelto a delinquir y a tener más problemas económicos. ¿Qué pasó con el juicio del Banco Continental, que artificiosamente limpiaron el delito de peculado a falsedad instrumental para declararlo prescrito y salieron sin ninguna sanción? No se puede seguir en el Ecuador permitiendo que los que manejan el sistema financiero perjudiquen de una manera considerable el país, y aquí no pasa nada, sino que después de un tiempo regresan y hay que pedirle perdón y disculpas. ¿Qué va a pasar con este gobierno? No se va a exigir cuentas a este gobierno, no se va a hacer una auditoría de todo el dispendio económico que se va a hacer, se va a decir que no ha pasado nada nuevamente y nuevamente se va a perjudicar y seguirá perjudicando al país. Entonces yo pregunto, ¿hasta cuándo? Y los que llegan a la presidencia de la República, ¿por qué no dicen esta boca mía sobre este asunto? ¿Por qué callan? ¿Por qué se van por la superficie y no se van al fondo del problema de un combate real a las cuestiones que está haciendo el gobierno actual? Y lo que tiene el país que ver y ventilar posteriormente a este gobierno. Ningún gobierno ha recibido tanto dinero como el actual. ¿Y cuál es la situación del país? Una situación crítica, a donde el dólar aquí vale menos que cualquier parte del mundo, donde el Ecuador es uno de los países más caros del mundo, a pesar de que estamos dolarizados. ¿Qué pasa con el sistema financiero? ¿Qué pasa con los señores que aspiran a la presidencia de la República si tienen papeles en Panamá, o tienen la cara sucia, o tienen antecedentes malos? Se deben presentar como candidatos a la presidencia de la República. ¿Tienen suficientes garantías morales para hacerlo? ¿O no deberían de presentarse? El próximo presidente de la República en el Ecuador debería ser una persona libre de culpa, que no tenga ningún antecedente malos, antecedentes morales nefastos, pero todos aquellos que tengan algún antecedente no deben ni siquiera presentarse como candidatos a la presidencia de la República. Todavía tienen rostro, por no decir otra cosa, en solicitar abiertamente la suscripción de un acuerdo de ética, de un tratado, de un convenio de ética, para mutuamente otorgarse los actores la condición de poder ser agentes o actores, nuevamente, actores lícitos, electoral y políticamente hablando. Nosotros tenemos la conciencia tranquila al punto que impecablemente, por todo lo que nos conoce la ciudadanía, por toda la temporalidad de corrupción que hemos sabido protagonizar, estamos solicitando un pacto ético al resto de ecuatorianos que van a intervenir para que la ciudadanía, dicen ellos, doctor Solórzano, ellos dicen eso, ellos nos piden un pacto de ética al resto de ecuatorianos. ¿Usted puede imaginar, doctor, la sinvergüencería? Realmente hemos llegado ya a la cúspide de la sinvergüencería en el país, que los delincuentes que ayer fueron perseguidos por la justicia hoy vengan a reclamar ética. ¿A quiénes le reclaman ética? ¿O será la ética de los Chapo Guzmán, pues? Es que el Ecuador está padeciendo de un mal endémico tremendo de que es el olvido. Nos olvidamos y con el tiempo las cosas cambian y giran de una manera diferente, y los que ayer fueron perseguidos hoy se convierten en perseguidores. Es la desgracia del pueblo ecuatoriano. Usted sabe muy bien, licenciado, cuántos padecimientos tuve yo por querer ajustar las cosas en el país. Las ajusté debidamente
¿Y cuáles fueron las consecuencias posteriores? Me votaron porque no servía para los sinvergüenzas, los pillos del Estado. Yo no servía, no era una garantía para ellos, sino que era una persona perjudicial o peligrosa. Pero Ecuador entero me respaldó en un momento determinado, pero posteriormente se olvidaron de todos estos asuntos, se olvidaron de todas las cosas que se hicieron y ahora las escopetas están disparando contra las palomas, o las palomas contra las escopetas. Es un desastre lo que está viviendo en el Ecuador, licenciado. Realmente es indignante las cosas que ocurren. Ahora hay que pedirle perdón de rodillas a todos los que perjudicaron en su momento al Ecuador y nos robaron de manera desconsiderada. Muchas gracias, mis respetos para usted como siempre, doctor Solórzano. María Paula Romo. Gracias, Gonzalo. No, yo para terminar, porque es un caso complejo, tenemos más de 20 años de historia que se deberían discutir, pero creo que en el Ecuador lo que queda pendiente, a quienes hay que pedirles perdón, a quienes el Estado tiene que pedirles perdón, es a millones de personas cuyos intereses no pudo cuidar cuando permitió que los bancos hagan lo que hagan. El Estado a quienes tiene que pedirles perdón es a quienes ha abusado en la aplicación de la justicia, a los detenidos de Saraguro, a los 10 de Luluncoto, a gente que ha tenido presa durante años sin que hayan logrado demostrar que cometieron un delito. El Estado tiene que pedirles perdón a los ciudadanos que trabajan todos los días tratando de salir adelante y seguimos, mientras tanto, repitiendo estos círculos viciosos que no le permiten avanzar con el fruto de su trabajo. A ellos tiene que pedirles perdón y a los poderosos el Estado lo que tiene es que ponerle reglas y con quienes cometen faltas hacer justicia. Sí, entonces creo que esa es la tarea. ¿Cuál es el legado de la revolución, como dicen? Bueno, imagínese usted si me dice que en el último minuto que nos queda hablemos de 10 años de gobierno. Esa es una discusión más amplia y me comprometo también, Gonzalo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. María Paula Romo, Carlos Solórzano Constantine, buscando siempre la verdad.